Amigos, nuevamente nos encontramos aquí en el programa Entre Amigos y el día de hoy vamos a desarrollar un tema sobre la vida de nuestro amado profesor Kurt Noeding, alias el profe Tourette. Vamos a hablar un poco sobre un tema que para este tiempo es un tabú, si se puede decir, pero a la misma vez esto ha sido de motivación para aquellas personas que han pasado por este proceso, la cual se han desarrollado en su vida. Es hablar sobre el tema de las drogas. Correcto. Profesor, ¿cómo está primeramente? ¿Qué tal, José? Mucho gusto. Me voy a entrevistar. Ya nos estamos volviendo a encontrar regularmente. Eso es bueno, porque así desarrollamos estos temas en público y espero que a todos les sirva mi experiencia y lo que tú me sacas a través de tu entrevistas. Profesor, hace un tiempo conversamos sobre el tema de los narcóticos y llegamos a un punto, la cual tú te abriste conmigo para Ujú. contar parte de tu privacidad. Correcto. Me hablaste un poco sobre que tuviste un proceso en tu vida, la cual te llevó a pasar por un desierto. Y quisiera que Sí, me comentes un poco sobre los temas de los narcóticos. Cuéntame sí. un poco sobre ese tema. Bueno, te cuento que lamentablemente tuve una crisis fuerte a la mitad de mi vida, a los 38, 39 años. Lo que se llama la midlife crisis, ¿no? Donde 27 años, 38, 39 años. 38, 38, 39 años. Y cumpliendo alrededor de los 40. ok. A la mitad de la vida de una persona normal. Y como lo que se llama midlife crisis, ¿no? La crisis de la mitad de la vida. Y eso coincidió con una separación matrimonial. Y la gente me rodeé de gente equivocada y comencé a probar cosas indebidas, ¿no? Cosas, drogas específicamente, que uno dice, bueno, al comienzo lo toma como un deporte, ¿no? Así, como algo ligero, como algo social, como algo muy superficial, algo que lo puede controlar totalmente. Y sí, yo he visto mucha gente, muchos conocidos, personas con las cuales hemos hecho eso, que lo toman de manera muy controlada, o sea, lo saben controlar. Pero lo que no sabe mucha gente es que estas sustancias, si bien uno las puede controlar un tiempo, hay un momento en que hacen un clic y te vas a la M, ¿no? Te vas hasta el fondo, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí en cierto momento de consumo paulatino, no mucho, pero paulatino. Estuvo un momento que mi cerebro hizo clic y me fui a la M, ¿no? Me fui a la M, sí. ¿Qué tiempo pasaste en este proceso? En ese proceso debe haber pasado, déjame pensar, desde el 2005 hasta el 2010 más o menos. Fue 5 años. 5 años. En el 2010 específicamente superé estas circunstancias con ayuda de una terapia de fe, una ayuda de un pastor. Te agradezco mucho al pastor Claudio Pareja Jungle, que era un ex drogadicto, ex oficial de Marina, que perdió justamente su carrera de oficial por ser drogadicto, que estuvo inclusive en las calles compitiendo con los perros para quitarle la comida. A ese punto llegó él y logró superarse gracias a la terapia de la fe. Y él se convocó después con otra gente, fue viendo a buscar gente que estaba perdida y los fue recuperando, ¿no? Hizo una gran tarea en el Centro Victoria. Y él convocó en cierto momento a ciertos hermanos suyos a ayudar a gente de clase media, clase B1, C1, para que también pudieran acceder a esta terapia de la fe, pero no bajo condiciones tan severas como lo que había en el Centro Victoria, sino bajo condiciones un poquito más, digamos, más suaves, ¿no? Y ahí me recomendó el pastor de una iglesia a la cual accedí, a la cual visité, me recomendó ir donde Claudio Pareja, y me presenté con él, ¿no? Y todo fue voluntario, nunca hubo clausura ni nada por el estilo, pero sí se convirtió esto en digamos, en un internamiento voluntario de muchos meses, donde yo aprendí a reestructurar mi vida, ¿no? A comenzar el día en oración, comenzar el día en cánticos de alabanza, cánticos de adoración, leer la Biblia, de exponer la Biblia, y poco a poco como se fue renovando la mente y el cuerpo. Pero sí tengo que decir que no fue totalmente eh, eso, también fue una especie de reflexión propia la que me ayudó, que creo que me la puso Dios en mi corazón a través de mi hija, que me explicó muy bien, mi hija había hecho una especialidad de biología, Biología. biología. Ok. Me explicó muy bien cómo funciona todo este proceso de los neurotransmisores, cómo los neurotransmisores cuando se adecuan a una sustancia, desarrollan como afecto por esta sustancia, desarrollan una especie de tentáculo para la sustancia, y cuando uno interrumpe el suministro de estas sustancias, la neurona sigue buscando con sus tentáculos esa sustancia y eso crea la sensación de abstinencia. Abstinencia. Abstinencia fuerte, ¿no? Unas ganas de consumir y que te remueven el cuerpo, ¿no? Hasta te hacen llorar y angustiar y sentirte mal. Entonces yo descubrí con lo que me dijo mi hija, con lo que aprendí en la fe y en la teología, que si se llama mi alma usa el cerebro y yo usa el cerebro, mi cuerpo, para manifestarse en este mundo.
y esa alma estaba siendo engañada por partes biológicas de mi cerebro que le decían a mi alma, o el cuerpo le decía a mi alma, acá falta algo. Claro, exacto. Pues yo, Conscientemente. consciente de decir, no es que me falta algo, es mi cuerpo me está engañando. Y esa reflexión, saber que mi cuerpo me engaña y que yo, mi alma, puede entender eso, me ayudó a, gracias a la fe, gracias a que Dios tuvo gracia conmigo, a tener la fuerza para combatir esta sensación de angustia y con el tiempo superar la adicción, ¿no? Es impresionante cómo lo biológico muchas veces tiene una función distinta que la parte espiritual, la parte, Correcto, el alma, ¿no? Donde está correcto. alojada las emociones y la conciencia. Lo, ¿Qué ibas a decir? lo biológico puede reforzar las cosas del alma como puede contradecir las cosas del alma, ¿no? Exacto, y me hace reflexionar mucho en una película que llaman Fragmento, no sé si la has visto, un ¿No? señor que cambia de apariencia ¿Ya? y lucha con estos tipos de apariencia, ¿no? Y es poseído muchas veces por alguien que se llama la bestia, La bestia. también es poseído por alguien que es una mujer, ¿Ya? y tiene en lo más profundo de su consciente, su alma, está la persona correcta, ¿Ya? pero se deja dominar por estos distintos tipos de fragmentos. Claro, eso es así como cuando, digamos, lo que yo decía, que mi alma sabe que está llamada a santificarse, a tener una vida, digamos, limpia, y el cuerpo le pide sustancias que no son debidas, ¿no? Igual que, por ejemplo, la biología, o sea, cuando un hombre tiene su sexualidad, se ve atraído por ciertas cosas, pero sabe que no puede montarse sobre cualquier persona en la calle, sino que le cede a su mujer, ¿no? Claro, Entonces, esa reflexión de que el alma controla la esencia de tu cuerpo, eso es una reflexión muy racional, y es lo que distingue al ser humano de otras criaturas del mundo, claro, ¿no? y me hace pensar que tomando una analogía de esta película, cuando tú empezaste a tener esa abstinencia, Mm, tú empezaste a luchar con esa parte biológica, esa parte correcto. científica, con la parte consciente, es decir, eran dos personas. La parte de la carne, la parte biológica, Correcto, sí. empezaba a arrojarte y a decirte, necesito Necesito esto, sí. narcóticos, necesito, pero tu consciente, tu alma, se estaba convirtiendo en un ser fuerte Correcto. a través de la religión. O Claro. sea, que Eso eran me las hace recordar el alabanzas. famoso pasaje donde San Pablo dice, veo mis miembros que desean lo bueno para hacer lo malo, ¿no? Eso es Claro, igual, ¿no? O sea, hay algo haciendo corporal que te lo lleva a bueno, hacer, a claro. hacer algo que no debes, pero tienes una voluntad de superar eso. Y Y en tú, esa tensión te y perfeccionas, tú ¿no? pasaste por ese esfuerzo humano, ese sacrificio, Yo creo que para poder salir a la ahí luz. te voy a dar la contra. Yo creo que no es un esfuerzo humano, pues yo creo que si Dios no te da la gracia de tener la fuerza, no lo logras. O Entonces, sea, que yo estoy convencido que por fuerzas humanas no logras superar esto. Necesitas un toque de gracia. en todos los aspectos, sea porque la gracia, claro, es algo inmerecido, ¿no? Claro. Hay personas que Es algo que no pueden, produces tú, es algo que te claro, regala Dios. en tu caso, tú me quieres tratar de decir que fue Dios a través de su espíritu que te dio la gracia para sacar esa fuerza. De tener la fuerza de poder controlar mi cuerpo para que se desacostumbrara de esa adicción, ¿Y ¿no? qué pasa cuando un ateo, por ejemplo, tiene esa misma fuerza? También sería una gracia, pero una gracia Bueno, común. tú sabes que la gracia Dios la da a quien quiere. No tienes que ser creyendo a Dios te gracia. Dios da al justo y al injusto por igual, ¿no? O sea, Dios hace llover sobre justos e injustos. Su gracia es inmerecida. No es porque Dios tenga fe que reciba más gracias, no. Es la voluntad divina de Dios que reparte a su voluntad, ¿no? Me imagino que con este proceso de los narcóticos perdiste a los familiares, amigos. Sí, tuve muchos problemas con la familia. La única quizás que de alguna manera no perdió la fe en mí fue mi mamá, aunque llegó a un extremo de desesperarse. Hasta el punto que yo dije a mamá, no voy a hacer carga para que el tratamiento no cueste, me voy a hacer otra Victoria donde todo era voluntario. Pues mi mamá tuvo la gracia, digamos, de siempre ir a donar algo, lo cual me mereció cierto mejor trato por parte del pastor, ¿no? Pero, digamos, tuve la gracia de mi mamá, que a pesar de que ya había perdido casi la esperanza conmigo, me apoyó mediante donaciones al centro donde yo estaba, de alimentos para poder alimentarnos. Y con eso había una especial atención a mi persona y también me ayudó más, ¿no? ¿Hubieron momentos en tu vida en el proceso que pasaste en torno al suicidio? No, específicamente no. La droga nunca me hizo pensar en suicidio. Este, Es muy común, es personas que común, pasan pero por el no, proceso. yo en ese punto no, no. Más bien llevaba a pensar que no sirves de nada, a autodespreciarte, a perder totalmente la estima propia, la autoestima, ¿no? Llegas a considerarte la basura de las más basuras, ¿no? O sea, llegas a despreciarte totalmente porque te das cuenta que, o sea, la droga te domina tanto que todo lo que tú deseas se te rompe, todo lo que tú buscas se te desvanece, todo lo que tratas de hacer se rompe ante esa inclinación, ese
esa fuerza que te llega a consumir, ¿no? Te hace hacer algo que no quieres. En esa fuerza que, como que te viola, tú pierdes la voluntad, quiebra tu voluntad. Y eso fue algo terrible, y me costó mucho, creo que fue una gracia yo recuperar eso, ¿no? A tal punto que yo, en cierta manera, equiparo. Lo que hicimos el ejemplo de Dios que saca de Egipto, del dominio de Faraón, al pueblo de Israel, ¿no es Sí, cierto? Yo equiparo esa liberación de las drogas como la liberación que necesita todo pueblo, todo grupo humano, todo grupo social, de la adicción al subsidio y a la paternalidad del Estado. O sea, el Estado, quizás me crean loco este paralelo, no hay problema, no hay problema. pero el Coméntalo si Estado quieres. es, digamos, es tan invasivo en la vida del ser humano que la gente no puede pensar casi hoy en día que no se puede vivir sin Estado. Hoy en día la sociedad, comparado con hace 200 años, le siente que es tan imprescindible el Estado, que el Estado tiene que regular todo el Estado, que cree que todo lo tiene solución el Estado, y hay una adicción a la guía del Estado. Y yo creo que esa adicción es tan fuerte que yo creo que también trastorna los neurotransmisores de mucha gente, especialmente los socialistas, que están adictos a ese Estado y que tienen que reestructurar su pensamiento, renovados en la fuerza de su entendimiento, dice Romanos 12 unidos, para entender que el ser humano tiene que autogobernarse y no ser gobernado por un Estado. Tremenda analogía, tremendo paralelismo. O sea, Hay personas en este momento sufriendo por procesos de narcóticos. correcto, Actualmente muchos se suicidan, actualmente muchos correcto. pierden a sus familias. Mm, Y bueno, esto creo que este mensaje que tú estás dando es un mensaje de hacerles entender a ellos que sí se puede salir de Sí este se puede, proceso. sí se puede. Pero más allá en este proceso que tuviste con el tema de los narcóticos, en este espacio que estuviste de un centro de Un centro de rehabilitación, fue una casa de una casa rehabilitación, de una casa de oración, una casa de discipulado, discipulado, era más que una casa de rehabilitación, porque Centro Victoria tiene sus casas de rehabilitación con directores y tenía esta especie de experimento, una comunidad religiosa, donde no era realmente un centro de rehabilitación, pero sí era un centro donde estábamos muchos que teníamos problemas de adicción y nos ayudaban a superar esa adicción, ¿no? con- mi pregunta más va direccionada, ¿hiciste una familia en esa casa? Eh, ¿Conociste sí, conocí personas? personas. ¿Actualmente mantienes contactos con estas personas? Poco a poco tengo contacto con dos personas especiales que me ¿Salieron de las drogas también? ellos ya habían salido mucho tiempo antes y eran los que me cuidaban, los que me Wow, asesoraban. El hermano Guillermo, y el hermano Jesús y el hermano David. Son tres personas que los quiero mucho. Me cuidaban, me guiaban, me torturaban para que me despierte temprano a las 5 de la mañana a orar. Orábamos 1 o 2 horas seguidas. 2 horas Sí, oraban. esto Disciplina era, pura. ¿cómo se dice? Horacina, ¿no? O sea, horacina y biblicina, ¿no? Pura Biblia, pura oración. Wow. Sí, 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 sí. De las 5 de la De mañana las hasta las 5 7 hasta de las la mañana. 6 o desde las 6 hasta las 7 se oraba. De ahí Y uno se... cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué hacías en el transcurso del día en esta Bueno, casa de estaba todo oración? muy estructurado. Te levantabas un poquito antes de las 6, comenzabas a orar de 6 a 7, disciplinadamente, en grupos, en oraciones, hacía oración conjunta. A las 7 había turno, pues ahora había un baño para todos. Entonces había turnos cuando tenías sus 5 o 7 minutos para ducharse rápido, una agua helada, no había agua caliente. Y tenías que limpiar todo y después te vestías. Y eso de las 7:30, 8 estábamos desayunando. Y ahí venía la primera tanda de Biblia, de estudio bíblico. Después del estudio bíblico venía una tanda de cánticos. Inclusive a veces se bailaba Claro, alrededor, ¿sí? cantaban, se Y bailaban. después venía la hora de preparar los alimentos. Una parte, un sector de lo que estábamos ahí limpiamos todo el local. Ok. El otro sector se dedicaba a preparar los alimentos. Otros sectores iba a los que estaban más rehabilitados, iban a levantar donaciones, se iban a los hermanos del mercado, que nos donen algo para, Wow. ¿no? Y luego se almorzaba todos juntos y se repetía todo de nuevo. Venían los cánticos, venía la oración, venía Diariamente. diariamente, ¿no? Y ya tú Y tenías los fines de semana preparamos todo para que haya culto, para que haya un el servicio servicio dominical. dominical. Sí, sí, sí. Profesor, ya tú eras graduado en economía. Yo ya era, sí, sí, ¿Eras sí, yo ya austríaco? era licenciado. En esa época sí era austríaco, pero no era tan consciente. No era tan consciente. Yo en Pero ya realidad, defendías las ideas de la libertad. a ver, déjame pensar, no tanto como hoy en día, no era tan consciente. Pues, digamos, a mí me sirvió mucho que años después de ya estar rehabilitado, yo llevé la maestría en la Universidad Francisco Marroquín de Economía Austriaca. Y ahí en realidad ya senté realmente mi teoría Tu austriaca, visión, ¿no? tu Antes de eso óptica tenía liberal. intuiciones muy generales, pero realmente la fineza desarrollé recién en el año 2012, 2013, que llegué a la maestría, ¿no? Yo me imagino que estabas allí, claro, con el grado de economía, enseñándole a los hermanos
temas de economía o no lo No, tocabas? no, yo más bien me metía a temas religiosos, Ah, bíblicos. Yo discutía mucho la Biblia, te les metiste daba a las contras, debatir sí, con sí, los... sí, sí, sí. Quería enseñar eso a hermano cómo creer, ¿no? Ah, Yo era el que estaba caído porque quería enseñar eso a ellos cómo creer, ¿no? pero qué momento tan hermoso ese Sí, en el proceso. fondo, a mí la posterior fue una experiencia muy hermosa, una experiencia muy purificante, ¿no? En el buen sentido de la palabra, no cucufato, sino purificante en el buen sentido, pues hicimos hermandad, hicimos amistad, éramos todos hombres, hombres, o sea, hay una hermandad de hombres, masculina. Hay algo que me impresiona de ti, es que tú eres transparente con tu testimonio. Sí, Y ese es en un tema que la... hablamos en el Perú. Yo te lo explico así, mira, hay dos tipos de sociedades, me explicaba mi padre espiritual, un pastor alemán. Hay dos tipos de las sociedades orientadas a la vergüenza y las sociedades orientadas a la verdad. Las sociedades orientadas a la vergüenza, como la peruana, son mucho de las apariencias. Todo debe ser aparentemente limpio. No importa que por debajo esté podrido, con tal que no haya escándalo, no hay problema. Y otras sociedades como la alemana son orientadas a la verdad. O sea, ahí no importa si eres un desgraciado. Lo importante es que descubra la verdad. Entonces, que el pueblo alemán, digamos, ha hecho dos guerras mundiales, ¿no? Porque buscaban la verdad y les importaba un carajo lo que pasaba después. Claro, Otros comprendo. pueblos, como los sudamericanos, son más buscados a apariencias, son de pocas guerras, pocas luchas, poca lucha por la verdad, pero son muy digamos, de poco escándalo, mucha apariencia, a tal punto que yo veo que muchas veces, me da pena que muchas veces, muchas mujeres en la sociedad peruana prefieren no perder su estatus, prefieren mantener la apariencia, aunque su marido es una porquería, Claro, mientras que exacto. no hay escándalo, lo soportan, Exacto, por eso ¿no? te comento. O sea, vemos sociedades que matrimonios con divorcios dentro del mismo hogar. Vemos problemas de drogadicción, Proyección, claro. Pues pero nada de resaltar, o sea, todo el no mundo debe lo calla, lo resaltar. oculta, Claro, pues, obviamente hay un proceso, claro. tampoco se va a hacer una, Claro, no hay que hacer tampoco propaganda, claro, ¿no? O sea, exacto, no, tampoco propaganda, no vamos a salir acá, todos somos drogadictos, pero no quieren mostrar su debilidad, sí, hay porque perderían su, mucho ocultamiento de lo que realmente es las personas. no Y buscan, eso tiene que ver mucho con las redes, también las redes, si muestran tú ves esa las redes, apariencia. muestran a todos en paseos, en viajes, en lugares bonitos, comiendo, todo el mundo pone la foto la más bonita, Claro, claro, con el claro. hombre más respetado del Perú, este es mi amigo, y no muestran en realidad, y no quieren reconocer que en el fondo estamos rotos, el ser humano está roto por dentro. Y es una de las cosas que descubrí en este proceso de sanar y salir de la droga, que todo ser humano debe reconocer en algún momento de su vida que está por dentro roto. Debe descubrir sus sombras y debe saber integrarlas y superarlas. Y mientras que no reconozcamos que hay algo roto en el ser humano, en cada uno de nosotros, no vamos a tener la valentía de enfrentar la verdad. Un tema como este es necesario para la sociedad. Sí. Un tema como este es necesario para levantar a aquellas personas que están pasando un proceso de drogadicción. No solo eso, debe levantar líderes. O sea, un líder que no conozca sus sombras, que no haya enfrentado sus sombras, que no ha estado en su soledad descubriendo lo más amargo de su vida, no puede superar y guiar a otros que pasan por ese momento, ¿no? Antes de terminar esta pequeña conversación, También una tertulia de dos, ¿no? tertulia, yo quiero que tú animes a los televidentes o a cualquier persona que esté pasando por este proceso, darle unas palabras de En, aliento. en primer lugar, deben tomar conciencia que lo que están haciendo está mal. Es lo primero. Hay mucha tendencia hoy en día de llamar lo malo bueno y a lo bueno malo. O sea, lo primero que hay que reconocer es que no es normal que la gente se drogue. Es algo que está fuera de lo que es correcto. Es lo primero. Hay que reconocerlo, uno hace mal y reconocer que uno está haciendo algo mal. Es lo primero, tomar conciencia Claro, de su situación. Después ya viene el resto. El siguiente paso es buscar ayuda. O sea, no puedes hacerlo solo. claro, No hay que exactamente. tener vergüenza de buscar ayuda. También, eso lo digo en general, con mis alumnos de matemáticas, no sé resolver un problema, le digo, no tengas vergüenza de preguntarme, o sea, para Claro, eso estamos exacto. los docentes, los profesores, ¿no? Y no hay nada de malo en una familia que un hermano le pregunta a otro y ayúdame en esto. O sea, Claro, ayúdame en este la proceso. sociedad está para eso, para ayudarnos mutuamente, ¿no? No para subsidiarnos, pero sí para ayudarnos. Entonces, buscar ayuda. Muchas veces se requiere ayuda profesional. Pero hay que tener cuidado también con qué profesional, porque hay muchos profesionales que lo que quieren es sacarte plata y no Claro, ayudarte, ¿no? Entonces, buscar ayuda profesional. Y yo diría, no solo ayuda profesional, psicológica o psiquiátrica, yo diría también ayuda espiritual. 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 O sea, un sacerdote, un pastor, que te dé el impulso espiritual para lograr eso, que tu alma controle y supere lo que te pide tu cuerpo. Y sí se puede, sí se puede. Lo he hecho yo, lo dan testimonio muchos en la iglesia de Lima, donde pertenece el Centro de Victoria, que hay muchos exadictos que han superado sus adicciones y curiosamente los profesionales, los psicólogos,
dicen que eso no es posible, ¿no? Me acuerdo, había una conferencia donde justamente el profesional, el psicólogo, dudaba de esas terapias de la fe, dice que eso no es posible, esos son mitos, que estadísticamente solo 1 de cada 10 drogadictos supera la adicción, y eso con dudas. Y es Claro. cierto, pero ahí nomás en esa conferencia habíamos 8 que habíamos superado, 8 de 20 habíamos Bueno, superado la adicción con la para fe, esta ¿no? época la neurociencia, ellos enseñan que el cerebro es moldeable. Sí, Entonces, yo maleable creo se dice. que la Biblia, cuando enseña sobre renovar vuestro pensamiento, Mm. creo que el Señor está apuntando a un tema de ciencia. O sea, no es un Correcto, sí, tema, correcto, la ciencia no está aislada a la parte espiritual. Entonces, correcto. y claro, ojo, yo hablo de esto como una especie de comentario, pero en base a lo que otros ya han enseñado, Mm. es que tú cuando te parabas a las 5 de la mañana y pasabas 2 horas orando, tú estabas creando nuevos patrones conductuales. Correcto. Y eso crea nuevas sinapsis de las neuronas, ¿no? O sea, el repensar las cosas, el sustituir pensamientos obsesivos, disfuncionales, por pensamientos correctos, buenos y eficantes, hace que tus neuronas conecten nuevas sinapsis y restablezcan nuevas relaciones entre neuronas que son más sanas, Neuroplasticidad, y eso te ayuda claro. a cambiar, en primer lugar, tu forma de pensar, en segundo lugar, tus emociones y, en consecuencia, tu conducta. Y entra el ejemplo de Fragmento. El hombre débil De tu domina a los película, hombres fuertes. correcto, sí. Entonces, eso prácticamente es lo que tú hiciste, o sea, a través de la gracia, como lo Sí, comentabas. sí. Entonces, creo Hay que, una gran pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto es algo mecánico o depende de la gracia, ¿no? O sea, hasta cierto punto hay muchas regularidades, patrones que uno puede, digamos, descubrir y como inducir, digamos, como profesional, como autoridad y como entrenar a la persona. Y hay otra parte que es, y eso es lo especial del ser humano, hay una parte de libertad del ser humano donde por más que tú apliques un mismo método, puede ser que no funcione, porque hay mucho de libertad del claro, ser sí, humano, ¿no? cada persona tiene distintos tipos de características de vida y de pensamiento Claro. bajo su óptica y también bajo otros profesionales que le puedan ayudar en distintos procesos. ¿Mm? Bueno, profesor, un gusto Un compartir gusto, contigo este tema. En realidad son temas tabú todavía para nuestros correcto. continentes. Te agradezco mucho que lo hayas Sí, mencionado. Actualmente circulan algunos videos donde yo he hecho declaraciones sobre mi pasado, y es adecuado que se me entreviste a este punto para darle la luz completa a la gente de lo que pasó, ¿no? claro, sí. Y lo más tremendo, que fuiste hasta los más bajos, pero Y mira Dios me sacó. la gracia como te La gracia actualmente sobreabundó. estás con los factos, dando Sí, clases sí, en sí. Y universidades estoy, de y prestigio. estoy desarrollando lo que aprendí en ese momento de superación de la adicción, a dejar de ser adicto de las sustancias y a dejar de ser adicto del Estado. Claro, exactamente. Bueno, profesor, un Mucho gusto gusto. siempre escucharte. Y ya nos Gracias. vemos en una próxima ocasión. Así es, nos Bueno, vemos. televidentes, pueden ver esta entrevista, esta pequeña tertulia, para que ustedes puedan analizar y pueden comentar. Y así también el profesor les puede responder, pueden dejar su número de teléfono y pueden tener contacto directamente con nuestro profesor. Bueno, en una Hasta próxima luego. oportunidad. Hasta luego. Bendiciones, y ya saben, aunque no crean, Dios bendice. Hasta luego.